Parábolas de Jesús. Llegamos así pues a las parábolas de Cristo. Ya hemos hecho un largo recorrido, un largo viaje, viendo las parábolas que solo aparecen en el Evangelio de Mateo, las que solo aparecen en San Marcos, y hoy nos toca la última parábola de las que solo aparecen en el Evangelio según San Lucas, la parábola de las minas. Estamos en Lucas 19, 11 al 27. Para aquellos que no saben, las minas era una medida de peso en un tiempo, era como hablar de una onza o un kilo, más luego eso se transformó en una moneda, en dinero, así como hablar de un talento y demás, o un ciclo. Dice la Escritura así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de los siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad, entre tanto yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque eras hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiese recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, recordamos que esta parábola no es un estudio bíblico ni una predicación, es un análisis del significado, de la estructura, de qué es lo que quiere decir con ello, y luego tú puedes aplicarlo a tu vida, a una situación específica, un estudio o una predicación. El Señor entonces le da esta enseñanza a las multitudes y dice: un hombre noble se fue de un país a un país lejano. Primero, la descripción es que este hombre era una persona de la realeza. Un hombre noble significa un rey, un hijo de un rey, un príncipe, alguien noble. Por el contexto de la historia, porque luego dice que va a recibir un reino, tiene que ser un príncipe. Es decir, en la línea de sucesión para recibir un reino tenés que ser un príncipe. Si no, ya eres rey. Entonces, dice la Escritura que él se va a un país lejano para recibir un reino y volver. Esta palabra sí se puede comparar con esta parábola, o esta palabra sí se puede comparar con Cristo, porque casi todos los elementos encajan perfectamente. Perfectamente. Un hombre noble, ¿quién es noble? La Biblia dice que Jesús es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo cual coincide, y luego la Escritura
Dice que cuando él estaba en el Getsemaní, Pedro saca la espada y le golpea al criado del sumo sacerdote, hiriéndole la oreja. Y él le dice a Pedro, guarda la espada, porque si yo quisiese le pediría al Padre más de 12 legiones de ángeles que peleen por mí, y lo harían. Pero mi reino no es de esta tierra. Él habló de que él tiene un reino, y que su reino se llama reino de los cielos. Por eso decía la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado, y ahora dice que luego iba a ser coronado con poder, con victoria, porque vino a la tierra en forma de hombre, en lo más débil que se ha creado, y Dios lo exalta hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces dice la Escritura que este es el hombre noble, concuerda con Jesús. Dice que se va a un lugar lejos para recibir el reino, pero antes de irse le entrega dinero. Entonces dice la Escritura que Cristo muere aquí en la tierra y Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces coincide con Jesús, que se va lejos. En este caso dice a un país. En el caso de Cristo se va a la eternidad con Dios, pero para volver y reinar. Alguno dirá, pero Jesús ya no reina. Bueno, yo les voy a aclarar una idea porque quizás hay alguna confusión. Dice la Escritura que Cristo está preparado para morir en la cruz desde antes de la fundación del mundo. El reino de los cielos significa reinar aún sobre el pecado y sobre lo malo. Tenemos que rebobinar un poquito antes. Nosotros vamos a hablar lo que sabemos. Yo les enseño a los amigos y oyentes, nunca vayan más de lo que está escrito. Alguno dirá, pero Dios puede tener 40 reinos. Dios puede tener 1.000.000 de reinos si quiere. Dios puede tener otro planeta, otro plan. Dios puede tener millones de planetas si quiere. Pero nosotros no podemos afirmar nada ni suponer algo de lo que no está en la Biblia. Por lo cual, nosotros no sabemos si antes de Satanás hubo otra revolución más. Podemos decir, bueno, pero antes capaz que alguien se rebeló antes. Ya sería inventar, escribir libros, divagar y perder el tiempo. Vamos a lo que la Biblia dice. Hoy dice la Escritura que en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, en parte sabemos y en parte Dios nos revela cosas. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte dejará de ser. Entonces, la Biblia dice que Satanás se revela en el cielo. Dice, subiré al trono del Dios omnipotente. Y esto ya lo he enseñado, estaba en el huerto del Edén. El huerto de Dios no es el trono de Dios, es un lugar más bajo, un nivel más bajo. El trono de Dios es el lugar sublime, más alto que eso no hay más nada. Por eso se llama el Dios Altísimo. Entonces, dice la Escritura que él dijo, subiré, es decir, lograré llegar hasta donde está Dios, me sentaré en las alturas y seré igual a Dios. Lo echa Dios, Dios le da la posibilidad, cual huerto del Edén, Dios le da la posibilidad a seres celestiales que se muevan así. Entonces Satanás se ofende contra Dios, sabe Dios los argumentos, las palabras o todo lo que la trama de Satanás. El asunto es que convence a la tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, si había 1.000.000.000, se lleva 333 millones de ángeles con él. A la tercera parte las arrastra, los convence. Quizás podría haberle dicho, saben, Dios nos hace fallados, después cometemos errores y después la culpa la tenemos nosotros. Pongamos un argumento así como hay gente que dice. En lugar de decir, saben, podríamos ser la no existencia, nunca tener conciencia de que somos algo, ser simplemente un conjunto de átomos que flotan en el espacio como una roca, un asteroide o hielo, cristales de hielo, etcétera, pero tenemos conciencia, podemos observar lo demás, tener experiencias, aspirar a una vida espiritual y a tener una visión del universo que jamás la tendríamos desde la Tierra, conocerlo todo, etcétera. Satanás en definitiva se revela, sabe Dios los argumentos, se revela y arrastra a la tercera parte de los ángeles. Quiero volver para que entiendan el reino de los cielos.
Jesús ya estaba preparado antes de la fundación del mundo, porque dentro de los planes de Dios estaba crear seres más lejanos de Él, más débiles en cuanto al poder y fuerza, como para moverse en el espacio o en la fase espiritual, pero perfeccionar, no perfeccionar el libre albedrío, sino darles el libre albedrío, pero perfeccionar su decisión dentro del libre albedrío. Vamos a poner un ejemplo. Disculpen que nos vamos a tomar el tiempo que tengamos que tomarnos, porque yo quiero que esta enseñanza, sin importar si partimos de una parábola, los jóvenes, los niños, los pastores, quienes sean, la aprendan bien. Supongamos que nosotros mañana creamos robots y los programamos para que el robot trabaje. El robot simplemente ejecuta órdenes. Entonces, eso lo puede hacer un ser humano, eso no es nada sorprendente. Nosotros, para ir un poco más allá, creamos robots que puedan pensar, que puedan no solo hacer, le ponemos a juntar piedras cuadradas y que él pueda juntar piedras redondas o con otra forma, con otros patrones de color grises, azules, porque a él se le ocurrió, porque lo programamos para que él tenga una libre ocurrencia. Pero así todo tiene una libertad, pero no tiene libertad para decidir. No tiene libertad incluso para oponerse a mí, porque yo no lo programé para que se me oponga a mí, porque yo soy el programador. Entonces, como quiero que estén en control siempre, no les voy a dar esa libertad. Sigo evolucionando y me doy cuenta que mis robots siempre van a hacer lo aburrido que hacen siempre. Entonces los programamos para que desarrollen ideas, creen cosas, puedan crear de una roca, crear 4 rocas juntas, pegarlas unas con otras, etc. Pero después veo que crear y todo está bueno, pero me gustaría que ellos tengan la libertad de elegir si quieren vivir conforme aquí, en este lugar donde yo vivo con ellos, o quieren vivir en otro lugar, que sean libres, que puedan tener decisión. Es ahí cuando Dios crea el libre albedrío. El libre albedrío lo crea no en el huerto del Edén. Dice la Escritura que hay un huerto del Edén en el cielo. Ahí se paseaba Satanás, en ese huerto. La gente confunde el huerto del Edén con el lugar donde Dios vive, y no es así. Dios vive en un trono alto y sublime, inaccesible para ningún ser. Solamente cuando tiene la visión Isaías, después vean el entorno de lo que tiene Dios a su alrededor y se dan cuenta que no es un lugar que entra cualquiera y sube y baja. En definitiva, Dios crea, así como nosotros diríamos, no queremos tener robots que simplemente creen cosas, hagan, pero que estén como nublada su conciencia, programados en 3 o 4 engranajes y pensamientos. Les voy a dar la libertad, primero para que tengan conciencia de que están vivos, de que no son máquinas, son seres que tienen vida. No los voy a crear con piezas de metal ni de nada, los voy a crear de la tierra, de la biología, de los humanos, de lo que hay aquí, de lo que hay en el mundo, humana, de la humanidad, digamos. Entonces, de la biología, perdón, no humanidad, de la biología, de lo que hay en células, ADN, etcétera, de lo que hay en la tierra. Entonces, así Dios crea lo del cielo, Satanás se revela, pero Dios ya tenía planeadas las demás etapas, porque Jesús, dice la Biblia, estaba preparado para morir antes de la fundación del mundo. Entonces, dice que Dios reina con poder allí en la eternidad, pero de repente Satanás toma a esa gente, a esos seres celestiales, no sé, la Biblia no especifica si son todos ángeles, querubines, serafines o qué otro grado angelical que nosotros no conozcamos, arrastra a Satanás. El asunto es que arrastra a los seres celestiales, la tercera parte de ellos. Viene a la tierra a querer ahora estorbar la obra de Dios y a demostrarle a Dios que el error no está en los que Él crea, sino el error está en el creador, en el programador, por así decirlo. No lo podemos tomar. Quiero aclarar esto para que nadie después desvirtúe lo que digo. Para tomar un mero ejemplo, Dios no es un mero programador. Sería una reducción infantil pensar eso. Pero para poner un ejemplo. Entonces Satanás hace caer al hombre y él piensa que es un triunfo que el hombre caiga. Pero dice la Biblia que Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Por eso Cristo estaba preparado para morir antes de que la creación exista. Pero Dios tiene un plan. Y el plan es ir revelándosele al hombre, no como Satanás lo veía todos los días, veía la gloria de Dios. Dios le va a ir revelando de a poco al hombre su plan,
y de a poco va a ir acercando el reino de los cielos, y va a mandar a su Hijo en forma de un ser humano débil, en carne, en hueso, con cansancio y todo lo que sufrimos nosotros, para demostrar. Ya había hombres que vivieron una vida de santidad, como Enoc, Elías, entre otros tantos hombres, a quienes algunos Dios los arrebató a la eternidad, Melquisedec, si se puede llamar hombre Melquisedec, en definitiva, pero ninguno de ellos paga el precio de morir por el pecado. Entonces Jesús viene y parecería ahora que todo lo que Satanás hizo, es decir, todos los ángeles y su maldad, ahora están lejos del reino de los cielos. Y Satanás eleva oposición porque Dios es justo y Dios no lo destruye a Satanás simplemente por destruir, porque lo va a llevar a juicio. Satanás dice, yo fallé porque vos me hiciste mal. Entonces, vos no me podés destruir a mí porque el error no está en mí, está en vos que me hiciste mal. Vos me hiciste mal, me tendrías que haber hecho sin la capacidad de pecar, de desobedecer. Entonces Dios hace seres todavía más débiles, lo más débil que Dios creó, por lo menos lo que cuenta la Biblia. Sabe Dios si algún día creará algo mucho más débil que el ser humano, nadie lo sabe. Lo más débil que crea, según lo que cuenta la Biblia, y ahí manda a Cristo, para que Él en un cuerpo de debilidad venza al pecado y venza a Satanás. Cuando Cristo vence, Satanás es juzgado, Satanás es destronado, pero todavía Satanás dice que es echado de las regiones celestes, porque antes iba al cielo a acusar, y ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Todos los ángeles y los seres del cielo vieron que un simple humano pudo obedecer, y no solo por él, sino obedecer por toda la humanidad y pagar un precio por sus hermanos. Y vos arrastraste a todos los que podrían ser, como llamarlos hermanos, a la maldad junto con vos. Entonces no se halla más lugar en Satanás en el cielo, en las regiones altas del cielo, y se lo manda simplemente que se mueva aquí, en este mundo y en esta tierra. Entonces, Jesús dice, Satanás ya fue juzgado, murió en la cruz, los expuso públicamente, venciendo a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero Satanás le queda un poco de tiempo. Y entre que Jesús va a la eternidad del cielo, Satanás está activo, y son los últimos periodos de la tierra, que pueden durar 5.000 años, 10.000 años, 20.000, 50.000, sabe Dios cuánto, hasta que se consume el plan de Dios y se cumplan las profecías, y entonces Cristo venga con poder y destruya a Satanás, y finalmente ya no haya ningún lugar, ningún enemigo, ningún diablo, ningún demonio, y todos ellos sean echados al lago de azufre y fuego, y el reino ahora reine en todas partes. Ahora Satanás descendió a las partes más bajas de la tierra y reinó, pero aún Dios le permite a Satanás, porque es parte de lo que está escrito, que se mueva hasta el tiempo del fin. ¿Para qué? Para que haga señales, prodigios, engañe a las multitudes, la gente lo honra a él, se transforme en un Mesías para muchos, y los escogidos de Dios sean rescatados y salvados, y todos los que quieren otra forma de vivir con Dios, sin Dios, sean destruidos con Satanás. Entonces ahí se completa el reino cuando Satanás es destruido. Si bien el reino ya está activo, pero hay zonas, áreas, donde todavía el reino del infierno, el reino de Satanás, sigue moviéndose. Entonces dice la Escritura, oyendo estos, dice, prosiguió Jesús, le dijo, un noble se fue a un país lejano. El país lejano sería, dejó la tierra para recibir el reino y volver. El Señor dice que prepara las bodas allí en la eternidad, el cumplimiento de los tiempos, y Jesús vendrá con gloria sobre las nubes. Dice el verso 13, llamó a los siervos y les dio a cada uno dinero, y les dijo, multiplíquenlo. Estos, la Biblia dice que Cristo muriendo en la cruz, descendió a las partes más bajas de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, y esto que descendió, sino que es más bien que también subió, dice, y se sentó a la diestra de Dios Padre, como lo vio Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y aquel que subió a la diestra de Dios Padre, descendió, derramó dones a los hombres, talentos, bendiciones, milagros, dones, bendición de Dios, con el cual podamos ser un canal de bendición a otros, a uno sabiduría, palabra, a otro repartir con liberalidad, ser hospedadores, bueno, todos los dones y talentos que Dios derrama. Esto sería como las minas, es decir, el dinero. Y les dijo, multiplíquenlo hasta que yo venga, es decir, hasta que Cristo venga, o nosotros muramos, tenemos que multiplicarlo. Pero dice,
sus conciudadanos le aborrecían, es decir, la gente que tenía que regocijarse porque Cristo iba a venir en su reino, le aborrecían. Y enviaron tras él embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Dice que cuando Cristo, sus conciudadanos eran los judíos, cuando Cristo muere, entonces Pilato manda hacer un cartel que decía, aquí el rey de los judíos. Y dice que ellos fueron y dijeron, tú pusiste un cartel ahí en la cruz que dice, aquí murió ya el rey de los judíos. Y él dijo, sí, no, está mal escrito, tenés que poner aquí el que dijo ser rey de los judíos. Y Pilato les dijo, no, lo que está escrito, escrito está, punto final. Imagínense si la palabra de Pilato era firme y no quiso cambiarla, una escritura, cuánto más firme es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, más mi palabra no pasará. Entonces sus conciudadanos le aborrecieron y no quisieron que reine sobre ellos, sobre todo los que esperaron durante muchos años, por eso hay muchas religiones hoy alejadas de Cristo. Dice que volvió y cuando vuelve le va a pedir a cada uno a ver si multiplicó. Quizás esto puede hacer directamente alusión a cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, en el que recibamos según un galardón, según nuestras obras, para premios de Dios, no para vergüenza, ahí no hay condenación, eso es para los cristianos nada más. Y dice la Escritura que a cada uno le preguntó. Pero también puede significar que hay veces, porque la Biblia lo cuenta, que hay momentos en que Dios decide visitar a sus hijos, visitar a ver cómo están, que es hacer como un corte, como alguien corta en su registradora, dice, bueno, hasta ahora cortamos la facturación y vemos cómo andamos. Bueno, Dios viene, te visita y te pide cuentas. Y Dios te espera, así como en la higuera, ¿no? No dio frutos todavía, vamos a acabarla un poco más, un tiempo más, dice, pero ya vine 2 veces, ya cuántas veces más voy a venir. Entonces, puede hacer alusión a estos 2 momentos que vamos a tener de visitaciones en los que Dios dice, ¿sabes qué? Te di dones, talentos, y voy a venir dentro de 3 años a ver qué hiciste con lo que te di. O directamente en el juicio final. Dice la Escritura más, dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar a aquellos siervos y a cada uno le pidió el dinero. Si nos acotamos solamente esta palabra, solo hace alusión al tribunal de Cristo. Sin embargo, donde vamos a comparecer ante el Señor. Sin embargo, los que conocemos la Biblia sabemos que esto ocurre también, que Dios de tanto en tanto viene a visitarte y quiere ver qué hiciste, ¿no? Entonces, continúa la Escritura diciendo, el primero le dijo, lo multipliqué, gané 10 monedas más, el segundo le dijo, gané 5. Lo curioso es esto, ¿no? Y esto es importante para aquellos que buscan a Dios. Dice, el primero vino diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Buen siervo, le dice en el verso 17. En lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La Biblia dice que los que venzamos vamos a ser reyes y sacerdotes. Vamos a reinar. Dios a cada uno le entregará un puesto de autoridad. No sé, será rey, gobernador, le encargará una tarea en el planeta, en el cielo nuevo y la tierra nueva, en otro planeta, no lo sabemos. Cielo nuevo y tierra nueva, seguro hay. Y es un lugar donde van a vivir miles y miles y miles de millones de personas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el mar no existe más. Así que imagínense un planeta donde el mar no existe más. Si aquí principalmente el agua ocupa gran parte del planeta, es poco el continente en comparación realmente al agua. Entonces va a haber muchísimos reinos. La tierra, quién sabe la dimensión que va a tener. No va a haber sol, ni va a haber luna. Va a haber ríos, no va a haber océanos. Entonces dice que ahí Dios te va a entregar un lugar de autoridad. Serás un rey, serás un príncipe, sabe Dios qué tarea. Eso ya, la Biblia dice que tendrás autoridad sobre naciones incluso. Entonces dice la Escritura que otro le dijo, Señor, tu moneda produjo 5 monedas más, tú también sé sobre 5 ciudades. Le otorgó 5 ciudades para que gobierne. Vino otro y dijo, Señor, tuve miedo, la tenía guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, porque sé que eres un hombre que espera frutos y si encima la pierdo. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no lo pusiste en el banco? Le dijo. Y al volver yo, aunque sea los intereses, me dabas.
y dijo, quitadle la moneda y dadle al que tiene más, al que tiene 10. Ellos dijeron, pero Señor, si él ya tiene mucho, tiene 10. El Señor dijo, no importa. Todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará. Yo les voy a explicar algo correcto y concreto para que los jóvenes y los niños aprendan. Cuando vos tenés un empleado o en un trabajo, vos preferís a ese empleado bueno cargarlo de trabajo, porque empezás a sacarle tareas al malo, porque el malo te causa problemas. El malo, vos le encargás algo, te provoca un problema, se rompe una máquina, mercadería, una demanda, etc. Entonces el que es bueno está ocupado de 3 tareas y vos le das una extra, porque vos sabés que esa persona todo lo que toca lo bendice. Esa persona es sabia, es prudente, esa persona no arruina cosas. Esa persona no te mete en problemas. Entonces de a poco lo vas recargando. A veces ese error cometen los propios padres. Al joven que es lúcido, que es buen carácter en la casa, lo cargan de tareas y luego su propia bondad y su propia lucidez le termina siendo su propia angustia, porque ese chico dice al final, yo tuve que criar a mis hermanos, a mis hermanas, tuve que salir a trabajar, y porque tus padres te pusieron más carga porque siempre esperaron más de vos, porque sabían que en vos había una capacidad distinta, y le ponían tareas al otro y hacía todo para el revés, entonces se la sacaban y te la encargaban a vos. En este caso Dios habla de talentos. Dios dice, le di sabiduría a aquel y está para hacerse el súper sabio. Nunca le predicó a nadie, nunca le habla a un perdido, nunca enseña. Y cuando enseña quiere cobrar plata. Dice, no le voy a dar más sabiduría. En cambio aquel le di autoridad sobre los demonios y echa fuera a los demonios, no cobra, no se hace el superhéroe. Le voy a dar también sabiduría. Y le da sabiduría y dice, mira, lo mismo que hace con los demonios, no cobra, lo hace por amor, no se hace superhéroe, no exagera, no filma a la gente para que él se crea un superhombre. La enseñanza la da de corazón, lo explica, le tiene paciencia a la gente. Bueno, le voy a dar también almas, le voy a dar riqueza, le voy a dar visiones, le voy a dar sueños, profecías. Es decir, Dios le va a dar más y le saca a los otros, porque los otros con lo poquito que tienen se hacen los piola, los vivos. Ofenden a Dios con su actitud. Entonces al que tiene poco, aún lo poco que tiene, Dios se lo va a quitar. Porque no es buen administrador de lo poco, no se merece que Dios le dé más cosas. Si porque un día tuvo un sueño grande, se anda haciendo el superhéroe y anda hasta despreciando la Biblia, imagínense si Dios le dice otros tantos dones. Los otros se asustaron, dijeron, no Señor, pero él tiene mucho, no le des más. Al contrario, tiene mucho porque es un hombre capaz, una mujer capaz. Hay que darle más, porque son lugares, corazones donde todo se multiplica la bendición. Podés confiarle lo que sea. Yo creo que hasta el vecino dirá, mira, yo veo que vos con los poquitos pesos te pusiste un negocito, ¿no me invertís mi plata? Porque yo la verdad que tenía el doble, puse algo y se fundió todo. Bueno, hasta los amigos te dirían, tomá, te doy plata para que vos me lo negocies, si es una persona astuta y sabia. Imagínense con los talentos de Dios, mucho más. Entonces, mucho más Dios le confiaría, obviamente, porque está poniendo algo mucho más valioso que una mera mercadería o un mero dinero. Dice la Escritura que ellos se asustaron, Señor, tiene 10. Dice, yo os digo que todo aquel que tiene, le daré más. Y el que no tiene, lo que no tiene, le voy a quitar. Y también a mis enemigos, dijo, a los que no querían que reine sobre ellos, tráigamelos aquí y los vamos a decapitar a todos delante de mí. Eso va a ser ya el juicio final. Van a tener que beber la copa de la ira de Dios hasta los sedimentos, es decir, hasta la borra. ¿Viste cuando tomás un café y le queda borra? Ahí en el vino también antes había sedimentos. Eso no se tomaba, se tiraba. Porque obviamente no había los procesos que hay hoy para hacer vino. En la antigüedad podía quedar sedimentos. Dios dice, van a buscar la muerte y no les voy a dejar morir. No les voy a dejar morir. Van a tener que padecer por todo lo que han hecho y toda su arrogancia que han tenido y su burla que han tenido en mi contra. Así que dice Dios, traigan a los que se opusieron a mi reino y que paguen hasta lo último y decapítenlos delante de mí. Esta es la parábola de las minas. Ruego a Dios que esta enseñanza pueda
tener eco en tu corazón y sepas ser fiel en lo poco que Dios te da. Sé fiel con tu esposa, sé fiel con tus hijos, trátalos bien. ¿Cómo Dios te va a poner en una ciudad? Vas a ser un tirano. Si sos un tirano de cuatro paredes, que no tiene dónde caerse muerto, vas a ser un súper tirano el día que Dios te quiere otorgar ciudades en la eternidad. Tenés que ser fiel, noble. Ser noble no significa tener una corona, ser noble significa valores nobles, valores de rey. Ellos eran instruidos en otra nobleza, no los reyes corruptos que conoce la historia. Los reyes no se preparaban para ser tiranos, se convertían en tiranos. Los reyes se preparaban para salir al frente de la batalla y arriesgar su vida por su pueblo. Los reyes se preparaban para ser los más sabios en el reino. Los reyes sabían que su vida estaba condicionada desde su niñez. Mientras otros niños jugaban, ellos aprendían idiomas. Se preparaban en las artes de guerra para defender a su pueblo. Hoy en día los políticos no terminan ni la secundaria y dicen, voy a gobernar un país. La verdad, qué lejos, qué lejos. Obviamente hubo reyes tiranos, pero aquellos que les preparaban, nunca les preparaban para ser crueles. El poder los enloquecía. Cuando tenían mucho poder, terminaban pensando como Nabucodonosor que eran incluso iguales a Dios, o mejores que Dios. Y así, en esa locura terminaban en ese desastre. Hoy se ha estudiado esto y saben que hay una enfermedad del poder. Toda persona que tiene poder, por eso digo los policías, tienen que tener mucho cuidado, la gente que trabaja con armas, los que tienen poder, súbditos, el ejército, los políticos, los jueces. Hay una enfermedad del poder. Esto no es nuevo, existió siempre. Si no somos conscientes, nos podemos terminar trastornados con esto y ser tiranos en nuestro hogar, tiranos con nuestros hijos, tiranos en el trabajo, tiranos como jefes, tiranos como, incluso, como amigos. Amigas que se sienten las más lindas del grupo son malas con las demás porque sienten que tienen un poder sobre los demás, porque los demás la miran a ella y no a sus amigas. Amigos que tienen dinero se transforman en tiranos con los amigos que no tienen tanto, porque siente que él tiene un poder que los demás no tienen. Hasta aquí nuestra parábola de las monedas, es decir, de las minas.